El tema de esta semana es traslaciones en el plano. Entonces voy a explicar el procedimiento para realizar la traslación de una figura de las dos maneras más comunes, las cuales son haciendo uso de la cuadrícula cuando se tiene una representación gráfica y haciendo el cálculo de la manera algebraica, que es haciendo uso de lo que dice aquí específicamente. Las operaciones como vienen aquí, en este caso una suma y una resta. Comencemos con la forma más simple, que es haciendo uso de la cuadrícula. Lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la traslación que hay que hacer. Aquí dice trasladar y tenemos esta expresión, la cual es en el eje x más 4, eso significaría 4 unidades a la derecha. Y en el eje y menos 3, eso quiere decir 3 unidades hacia abajo. Entonces sabemos que es 4 a la derecha y 3 hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que ubicarse en cada uno de los vértices de la figura. En este caso, por ejemplo, comencemos con esta primera esquina de arriba, este vértice de la parte superior derecha, y vamos a mover este punto 4 unidades a la derecha. Entonces, simplemente vamos a contar 4 en la cuadrícula de esta forma: 1, 2, 3 y 4. Y luego, inmediatamente ahí donde se está, se va a contar lo siguiente, que sería 3 unidades hacia abajo: 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos que marcar ese nuevo punto, que sería el homólogo de este que fue donde iniciamos. Y ese procedimiento se va a repetir con cada uno de los vértices de la figura, en este caso del cuadrado. Entonces, igual 4 a la derecha: 1, 2, 3 y 4. Y posteriormente 3 hacia abajo: 1, 2 y 3. Aquí quedaría entonces ese siguiente punto. Hacemos lo mismo con esta otra esquina inferior derecha: 1, 2, 3 y 4. Y luego 3 hacia abajo: 1, 2 y 3. Y finalmente lo mismo con esta otra: 1, 2, 3 y 4, y 3 hacia abajo: 1, 2 y 3. Y una vez que tienen marcados todos los vértices, lo que hacen es unirlos mediante líneas. Y ese sería el procedimiento si lo van a hacer con la cuadrícula. Sin embargo, no siempre hay una cuadrícula. Entonces, ¿qué se hace cuando no hay una cuadrícula? Bueno, si aún así lo tienen de la forma gráfica, es decir, con un dibujo, entonces lo que hacen es ubicar cada punto y ver en qué coordenadas se ubican. Por ejemplo, este primero dice que está en -1. Si hay que moverlo 4 a la derecha, entonces lo que hacen es a -1 sumarle 4 y eso va a ser 3. Y luego hacen lo mismo con el 6, que serían las coordenadas del eje Y. Lo cual corresponde al mismo procedimiento de si lo van a hacer sin una figura. Para explicar el procedimiento algebraico, entonces voy a agregar nombres a cada uno de estos vértices. Llamémoslos A, B, C y D. Voy a anotar las coordenadas de cada punto, comenzando con el punto A. No importa el orden en realidad, sin embargo lo voy a hacer en el orden alfabético. En este caso, el punto A se ubica en -4 en el eje X, que sería entonces la primera parte de la coordenada, y la segunda coordenada es 6 de altura. Voy a terminar ahora las coordenadas del punto B, que en este caso es -1,6. Las coordenadas del C, las cuales son -1,3. Y finalmente las coordenadas del D, que son -4,3. Ahora, con cada uno de estos puntos vamos a trabajar la traslación que se indica aquí, que sería al eje X o al X sumarle 4 y al Y restarle 3. Así vamos a obtener las imágenes o los homólogos de esos puntos. Este primero lo voy a anotar con toda la operación completa. Sin embargo, este paso que estoy haciendo perfectamente lo pueden omitir. Entonces, se copia el X original, que es -4, y le vamos a agregar lo que dice la traslación, que sería +4. Luego viene la coma y viene el Y original, que es 6, y hay que agregarle el -3. Ya con eso vamos a obtener entonces las coordenadas del punto A final, las coordenadas ya completas para el punto A'. En este caso sería -4 más 4 es 0 y 6 menos 3 da como resultado 3. Eso quiere decir que el primer punto A' sería 0,3. Y hay que hacer lo mismo con cada uno de los vértices. Como esto es un cuadrado, hay que hacerlo 4 veces. Si fuera un triángulo 3, si fuera un octágono 8. Continuemos aquí entonces. Para el punto B', vamos a tomar el -1 y hay que sumarle 4. -1 más 4 da como resultado 3. Y al 6 hay que restarle 3. 6 menos 3 da como resultado 3. Entonces el punto B' sería 3,3.
El punto C' se determina mediante el menos 1 más 4, que da como resultado 3. Y luego 3 menos 3, que da como resultado 0. Y finalmente el último vértice, que corresponde al punto D, tendría como D' menos 4 más 4, que da como resultado 0. Y finalmente 3 menos 3, que da como resultado 0 también. Entonces tendríamos 0,0 como ese punto final. Y después nada más trabajamos con estas coordenadas para ubicar cada punto. El primer punto A' es 0,3, se ubican en el 0 y a la altura de 3 estaría nuestro vértice A'. El siguiente es el B', que se ubica en 3,3, es decir aquí. Ahí tendríamos el punto B'. El C' es en 3,0, es decir, 3 y queda sobre el eje. Tendríamos C'. Y finalmente D', que se ubica en 0,0, es decir, en el origen, que es donde se cruzan ambos ejes. Ahí tendríamos D'. Y una vez que tienen todos los vértices marcados, ya pueden hacer la figura, que es básicamente la misma que habíamos hecho al inicio cuando lo hicimos contando en la cuadrícula. Y ese es el procedimiento a seguir. Entonces, básicamente es, ya sea para hacer el dibujo, si tienen la cuadrícula, pueden hacerlo perfectamente nada más contando según hicimos aquí, recordando que sumar sería derecha si es en el eje X y arriba si es en el eje Y. Y restar sería abajo en el eje Y y también podría representar la izquierda si se tratase del eje X. Lo que me interesa más es que puedan hacer este tipo de cálculos, que puedan perfectamente ubicar los puntos o hacer el cálculo de manera correcta con puntos ya dados. Para efectos de la práctica que tienen que hacer en el folleto es similar a este, nada más que con un triángulo. Tienen que entonces ubicar cada uno de los vértices de ese triángulo, cuáles son las coordenadas y luego realizar los cálculos que vienen indicados para determinar cuáles serían las coordenadas de esos nuevos vértices. En todo caso, ese es el procedimiento a seguir, es bastante sencillo. Si no se les hacía difícil el tema de traslaciones de circunferencias del año anterior, entonces no deberían tener ningún problema para realizar esto, que es básicamente lo mismo que hacíamos con los centros, nada más que hay que hacerlo varias veces en vez de solo una.